Yo no, seguramente ahora por aquí hay alguno que tiene la cara cortada. ¿Con la cara cortada? Sí. ¿De un machetazo? Un machetazo, sí. Ajá. Con un miembro, un brazo. Calle Moncada 119 en vía Pulcar el portal. Parece ser 4 personas de origen dominicano con pistolas y machetes. ¿Con pistolas y machetes? Altitude, velocity light. And down. Just 20 feet. 15 forward. 11 forward, coming down nicely. 200 feet. 4.5 down. 5.5 down. 9 forward. Good. A ver, ¿cómo te hiciste eso? Esto me lo hice a los 4 añitos, jugando al escondite por la noche en Guinea-Bissau, que como comprenderéis no son las mismas condiciones que aquí. Pues me cuidaba mi hermana mayor, que me sacaba 2 años y medio, ella tenía 6 años y medio, yo 4, y saliendo a jugar un día por la noche me tropecé, me caí y se me clavaron cristales. Exactamente fueron 14 puntos, 1 centímetro más y me quedaba sin ojo, me dijeron. Y tuve que venir, mi madre cuando se enteró me mandó a venir aquí porque ella ya estaba aquí legalizada en situación regular y nos mandó venir. Y pues al final el estar aquí es por culpa de esto. ¿Cuántos años tenías ahí? Yo, 3 años, 3 para 4. ¿Qué te pasó? Eso fue yo de pequeño, que estaba jugando béisbol solo y entonces mi abuela me tenía agarrado a la mano para que no cruzara la calle porque la bola se me fue para la calle. Y cuando fui a coger la bola a la calle, que le topé a mi abuela, le topé así en la mano para irme a coger la bola, pues cuando me bajé, que miré, ya venía un coche fuerte y me arrastró, me llevaba debajo. Y me llevó como a 3, 4 metros así, me llevó y después me soltó por abajo y me dejó toda la calle de guayá, todo eso guayado, la espalda, todo. Y así fue que me pasó, pero yo llevo con eso ya más de 18 años, más de 19 años con eso en la cara. ¿Cuántos meses estuviste en el hospital? En el hospital, casi 1 año. Yo celebré hasta un cumpleaños ahí, en el hospital, me recuerdo yo. Me ponían a cantar en el hospital, la cucaracha, ya no puede caminar porque le falta la patita principal. Y esa cosa. ¿Todo el hospital te conocía? Sí, todo, porque yo cuando yo tenía mucho peluche y comencé a regalar, a cada enfermo le comencé a regalar un peluche porque tenía mucho, ¿me entiendes? Porque toda la peña, desde que uno ha sido Mucha pequeño, gente del que barrio ha salido adelante y no ha sido gracias a profesores ni a tal, sino a la compañía de los unos y los otros. Claro. Los consejos La de los ayuda unos y mutua. los Es lo que otros. te digo, porque mira, Porque mucha gente no ha tenido el apoyo ese de tener a papá y a mamá ahí encima, tanto monetariamente como te digo, que también... como con ganas de inspirarte, ¿sabes? Que te estén encima todos los días, porque ya no es solo lo monetario, sino ya las ganas, o sea, alguien... Sí, de una poder, figura paterna de poder que hablar te con tu diga, hijo y de claro. explicarle cómo es la vida, ¿sabes? Cómo es los Claro, estudios, porque- ponerte con tu hijo a estudiar. ¿Por qué? Porque a lo mejor no puede, porque tienes que sacar una casa adelante, tienes 2 hijos, tienes que tener un hogar donde vivir, una comida para alimentarle, ¿sabes? Y a lo mejor pues tu familiar no tiene tiempo para estudiar contigo y tal, ayudarte. Y a lo Para eso mejor está eso, conmigo. claro, a lo mejor eso es lo que llega y dices tú que te desmotiva un poco a la hora de estudiar, pero a lo mejor te motivan otras cosas, Claro. como por ejemplo en querer ser ya mayor, ¿para qué? Para poder ayudar a tu madre, ¿me entiendes? Por ejemplo, a que pueda, Porque mucha gente a ahora que mismo, pueda llegar a fin de mes. muchos directamente. chavales se olvidan del estudiar y lo que quieren es conseguir dinero porque mamá, papá o con el que están conviviendo lo está pasando mal. Quieren ayudar, aportar algo, entonces no tienen, algunos no tienen 18 y quieren aportar igualmente. ¿Qué pasa? Claro. Que no tienen a ese alguien
que les diga, por ejemplo, porque yo te soy sincero, desde mi punto de vista yo tengo muchos amigos mayores que han llegado a un punto de la vida y no quieren que yo llegue ahí. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Que han pisado fondo y me han dicho, pues mira, no quiero que tú llegues a este punto, estudiar no es lo que tú pensabas de pequeño que era salir de casa, ir a clase, hacer tonterías, ¿sabes? No, estudiar es para tal, por lo que te está diciendo Cuba. Estudiar es para, mira, si tú estudias, harás la mayoría de edad, tendrás tu diploma, sigues estudiando, tendrás un trabajo decente, podrás pagarte una casa, tendrás a tu niño bien. No, ahora, o sea, nadie me ha dicho a mí eso de pequeño. Yo entré al instituto, o sea, que era bilingüe de inglés con optativa de alemán. No he entrado como cualquier otro chaval a un primero A, un primero B, ¿sabes lo que te quiero decir? Entré, o sea, se me daba bien el inglés y decidí como que explotarme un poco más también en otros idiomas. Sabía 3 idiomas ya, sin contar el inglés, y pues dije, mira, el alemán. Pues no, aún así, desde el primer día me dijeron, pues mira, no sé lo que haces aquí. ¿Qué haces aquí? Tienes a tus colegas en la clase, en el A y en el B. ¿Por qué no te cambias? ¿Por qué no te cambias? Y yo, pues a ver, sinceramente, pues porque estoy aquí. Y acabé el año. ¿Y sabes qué es lo mejor? Pasé. Veía mazo chavales, a ver, que de niño también, mira, si yo te soy sincero, no llego a conocerlos a ellos, a mis chavales, y no sé lo que me habría pasado. Porque gracias a ellos, entre que nos apoyamos unos a otros y tal, pues como que no tomas tan, o sea, tan en serio la vida real, ¿sabes? Como que te quiero decir. Pero no, o sea, a nivel de bullying y tal. Porque yo estoy con él todo el día, a mí me da igual lo que la peña le diga a él o lo que me diga a mí. Yo sé que él está siempre conmigo y yo con él, la peña que diga lo que quiera, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Claro. Y eso, aunque creas que no, pues te ayuda a salir adelante, ¿me entiendes? O sea, el primer año me pulsaron 3 meses. Perdí 3 meses y aún así pasé. Imagínate. They say they up on my block, where they at? And I'm always on the ops block, where they at? And I got 30 in this Glock, where they at? And I'm looking for me some ops, where they at? I'm on the block, coolin' with the gas. Raúl, nos conocemos, tío. ¿Tú y yo? Sí, te vas a hacer el loco. ¿Y a dónde ibas? ¿Que a dónde iba? Sí, ¿a dónde ibas? Pues se escapaba de ti. ¿Qué tenías? No tenía nada. Si ¿Qué has tirado por ahí? ¿No has tirado nada? Tampoco. No. Nada. Pues sí, ríete, pero es verdad. ¿A dónde ibas? ¿Que a dónde iba? Yo te estoy preguntando, venga, dime a dónde ibas. Con los chavales dando una vuelta. No se puede ahora, ¿qué? ¿A dónde? A dar una vuelta, no se puede ahora, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a pegar? ¿Vas a abusar de tu poder? Hay gente. Hoy te has salvado, ¿eh? Pero escúchame, venga, entre tú y yo nos conocemos, venga, dime, ¿qué estabas haciendo por ahí? No estaba haciendo nada. Tú ya sabes muy bien en lo que ando. Y eso no es mi En lo que andas, en delinquir, ¿no? Sí, lo sé. No en delinquir, pero sino en En buscarme la delinquir. vida. En buscarte la vida haciendo Sí. el qué. Pues Haciendo el qué, estudiando, si lo quieres trabajando. llamar delinquir, pues ¿Trabajas? llámalo delinquir. Para mí a lo mejor ¿Trabajas? puede ser un trabajo. ¿Trabajas? Pues no trabajo, pero me busco. ¿Cotizas? la vida. No cotizo, Entonces, ¿qué coño estás haciendo? pero porque no puedo cotizar. ¿Por qué no puedes cotizar? ¿Sabes por qué no puedes cotizar? ¿Por qué? Porque el vender droga no es trabajo, es delinquir. ¿Y me vas a buscar un trabajo? Yo ¿A te que voy a tú no buscar un sabes trabajo. qué? ¿Sabes dónde te voy a buscar un Sí. trabajo? ¿Sabes dónde? Dentro. Dentro. Ahí no, dentro. no, no. ¿Por qué? Está Porque, fácil. entonces, ¿quieres que te deje salir? ¿Quieres que te dé una segunda ¿Y por qué oportunidad? no? ¿Quieres que te dé una segunda oportunidad? Vale, ¿Qué sí. coño estabas haciendo? ¿Por qué cojones me hiciste correr? ¿Por qué te dice correr? Cada vez que me ves siempre me quieres pegar o siempre me quieres ¿Pero hacer algo? qué te digo? Que ¿Por si qué no me- tienes nada, ¿por qué corres? ¿Por qué corres? Porque abusas de tu poder, por eso. Abuso Aquí de mi ahora poder. porque hay cámaras. Abuso Pero tú de mi lo sabes poder. muy bien, sí, te vas a ¿Qué hay hacer- cámaras? ¿A mí qué coño me importa la ¿Ves? cámara? ¿Qué hay ¿Ves? cámaras? Haz lo ¿Qué que coño quieras. me importa las cámaras? Haz lo que quieras. Haz lo Cuando que- yo aparezco, no corras. ¿Y por qué? No corras. ¿Por ¿Por qué corres? Porque lo digas tú. ¿Tú acaso sabes mi ¿Que por qué necesidad? lo digo yo? ¿Acaso sabes mi necesidad? ¿Necesidad ¿Por qué? de qué? ¿Necesidad de Porque qué? no tengo una familia. ¿Por qué Por no? eso. ¿Por qué? Porque Pero no me hay- apoyan, no me ayudan. Yo estoy aquí Yo solo, y llevo eso solo tú lo desde sabes. pequeño, yo llevo solo desde pequeño y he tenido que luchar contra mar y marea. Sí, Para con estar ayuda aquí, de tu mira padre, dónde estoy, de tu mira padre, dónde oye, de estoy. tu padre, ¿dónde estás? ¿Aquí? ¿Y qué?
Mira qué? dónde estoy. Y mira dónde Al estoy final, yo. Y al he fin y al decidido, cabo, tienes la elección. Tú has elegido vender droga, no es mi culpa. Sí. Llevo contigo desde los 13, desde que dejaste el cole para vender crack. ¿Tú crees que eso es normal? ¿Y tú sabes acaso por qué yo lo tuve que dejar? ¿Eh? En ¿Por mi qué casa lo- no había pan para comer y yo tuve que buscármela como pude. Eso tú no lo sabes, ¿a que no? Y tampoco sabes que mi hermano cogió una silla plegable y se sentó en un punto conmigo para buscarme clientes, para que yo pudiera traer un poco de pan a casa. ¿Y tu hermano te está Porque enseñando ma- buenas cosas? No me está Y enseñando tu hermano nada. no te está enseñando nada bueno. Pero él me lo Nada dijo, bueno. bueno. Él no Nada me está bueno. enseñando nada. Te está ayudando a ser el día de mañana un delincuente profesional. A eso te está ayudando tu hermano. ¿Por Pues- qué? Porque realmente no te está diciendo, trabaja, estudia. Te está diciendo, sí, yo te ayudo a vender droga. ¿Y tú qué piensas? ¿Que yo no tengo un proyecto y no quiero buscarme dinero para hacer algo? Proyecto, correr de mí, ese es tu proyecto. Correr cada día más rápido. Pero si cada día que me ves me quieres parar por gusto, cada vez que me ves en la calle me quieres parar porque sí, porque a ti te da la gana, pero ¿qué Porque te me crees? da la gana, ¿Qué te porque crees? me da la gana, porque me da la gana. ¿Qué te van a dar? ¿Qué te van a dar? ¿Me vas a dar? Dame si quieres, no pasa nada. Estoy cansado, No, pues, ¿de estoy qué estás cansado cansado? de que siempre por gente como tú me miren mal, me rechacen, se crean que soy un criminal, que cuando estés haciendo la prueba de ingreso, la puta prueba de ingreso, crean que eres un delincuente al que hay que detener, por gente como tú, porque no elegís hacer las cosas bien. Gente como yo, ¿acaso te has puesto a preguntarme qué me ha pasado? ¿Acaso has sido tú el que me ha ayudado? ¿O me has dicho, coge ¿Qué este te, camino? ¿qué te ha pasado? ¿Eh? ¿Qué Si te ha eres pasado? Te conocemos, tío, te conocemos, ¿Y qué? te vemos todos los días. ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir? Estáis flipando, estáis en una paranoia y estáis jugando porque sí, porque es que no sabéis las cosas bien. ¿Me entiendes? Pero tú, Cansado. ¿acaso me has preguntado a mí? Preguntarte el qué tengo que preguntarte, pero el que tengo ¿O que acaso me has preguntarte. querido ayudar en algo? ¿O me has dicho esto te puede ir a bien, esto te puede ir a mal? Tú no me has ayudado en nada, nadie me ayuda en nada, yo me las he tenido que buscar solo. Eso tú no lo sabes. ¿Me ha tocado delinquir? Déjate de Pues me ha tonterías, tocado. tío, cállate, hostia, cállate, tío, cállate. Tú lo has cogido así, yo lo he cogido como yo he querido. Yo no te estoy haciendo daño a ti, ni estoy haciendo daño a nadie. Solo me estoy buscando como puedo. Buscarte como Es lo que puedes. tienes. Es que ya no sé qué hacer contigo, tío. Haz lo que quieras. No sé qué hacer contigo. ¿Quieres pegarme? Pégame, abusa de tu poder. ¿Qué vas a ganar? ¿Un puesto? ¿O qué? Si es que tú no te entiendes, necesitas ayuda. ¿Y por qué no me das ayuda tú? Tienes que salir de esta vida, tío. ¿Y por qué no me das la ayuda tú? Entonces. Entonces, si tú cambias la mentalidad del que tienes al lado y él se la cambia al que tienes al lado, pues hacemos una red en la que Poco a poco todo el mundo... que no hay, o sea, que claro, o sea, el niño no tiene que crecer con mierda de fuera, ¿me entiendes? Si creamos unas buenas redes y un buen círculo, pues el chaval en su círculo no necesitará, ¿sabes? Tampoco tener que esconderse ni cosas de esas, pero porque cambiar a la sociedad en sí es una locura, ¿sabes?